podemos ser bienaventurados. Voy a dar rápidamente una cosa, una película. Un hombre que, hermano, él salía en televisión, él tenía un autor tremendo. Y lo estaba todo el mundo escuchando, Mas en cambio, llegó el momento, hermano, donde él salió, ya tuvo un accidente. Y se rompió todo el cuello roto. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasó entonces? Fíjese, ese hombre hablaba de Dios, él tenía una lectura y toda la gente le preguntaba a él, todo el mundo le preguntaba, él contestaba las preguntas de esa gente, todo lo que estaba y se paraban y le preguntaban, y él tenía una palabra para cada pregunta. Pero en un momento que tuvo un accidente este hombre, y esta persona iba rumbo a un lugar, y de alguna manera era muy famoso él, pero se quebró el cuello, y le pusieron un collarín, tú sabes, cuando tienes gente todo un collarín hasta acá, y pues dijeron, así no podemos darte trabajo. Le dijeron dónde iba. Él iba y aplicaba. Y decía, no te podemos contratar. ¿Por qué? Porque estás malo, no nos sirves así. Y decía, híjole. Y entonces él agarró y llegó a su departamento. Porque en su departamento tenía todo. Pero hay un momento donde que llegó el de los departamentos. ¿Sabes qué? Necesito que desalojes el cuarto, el departamento. ¿Por qué? Porque él dice, no tienes para pagar. Después de él haber hablado la palabra de Dios, una persona que lo vieron en televisión y muchas cosas, él pudo darse cuenta, y donde llegaba él, era una persona que sabía conducir una radio, era una persona que tenía una capacidad tremenda. Dios lo estaba usando. Pero se rompió el cuello. ¿Sabes por qué? Porque él se olvidó de Dios. A veces la fama, a veces las cosas que tenemos, a veces son más nos pasa algo y entonces nos damos cuenta que somos personas necesitadas. Nadie le quería dar trabajo. ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde están aquellos esos que se cubren? Llegó en una campañita y le dijeron, hey, aquí ya va a llegar, vas a pagar tanto de pisaje, tanto cobramos aquí, no crees que vas a venir aquí nada más porque sí, le dijeron, ¿verdad? Y él se quedó. Y le tocaron porque le llegó en la mañana, se durmió y le tocaron en su campo. ¿Tú sabes las campanitas aquí? Donde se acampa la gente que no tienen de dormir. Le hace. Y él bien tarde, pues, él pues estaba bien dormido y luego, quebrado del cuello, con sueño, cansado. Había caminado un buen tramo para llegar a una cierta área donde pudiera él pasar la noche. Donde están los vagabundos, donde están las personas pobres que no tienen dónde, por vicios, por X y Z razón, están viviendo en una calle, en una miseria. Ahí fue a dar el hombre. ¿Qué pasó? Llegó el momento, hermano, donde él no tenía para comer. ¿Sabes qué hizo este señor? Bueno, esa persona fue al dumpster de la basura, de los dumpsters de los restaurantes, o de los, ¿cómo? Los basureros, pues los cajones esos que tú sabes, los restaurantes que tienen así en grandote aún. Llegó y se metió, hermano, al basurero y sacó una hamburguesa, un pedazo. Y cuando le iba a dar la mordida, se acordó. Y él dijo, o sea, se la comió y se acordó y dijo, no puede ser que esté comiendo de la basura. Yo digo, ¿qué pasaría con este hombre, no? Cambió a Dios por el dinero, por el material. Se volvió el dinero su Dios. Se olvidaba de él. Se olvidó de él y esa persona terminó de verdad en esa situación. No termina la historia ahí. Después pasó que esta persona agarró y fue y estaba una señora de una manera ahí, que todos los de esos pordioseros, por decirlo así, todos los muy por eso que vivían ahí en la calle, porque viven en esa área, que decían, no, pues órale, contigo quiere y no sé qué tanto, le decía, ¿no? O sea, lógico, no, puros mal hablados, y él decía no, y la señora le dio la oportunidad de que se quedara en su caja, le compró un rastrillo, lo vistió, porque vio en el periódico un empleo, y era una oportunidad para él. Y él llamó, lo terrible es que no tenía mi teléfono, no tenía que estar en el teléfono
de estos públicos, tú sabes, ¿no? Y de pilón estaban remendando la carretera con un de ese rotomartillo, y el teléfono estaba ya un corto ahí, y estaban con el teléfono, y yo decía, por favor, paren ya, no quiero que, porque me van a llamar de allá, porque quedaron que le iban a llamar, ¿no? Y él estaba el rotomartillo, y estaba entonces ahí el teléfono, y él decía, no voy a oír, pues te imaginas, él tenía que estar al pie del teléfono. No tenía un teléfono. ¿Entiendes? Un pobre. Y ahora la cintura lo anda. No, pues estaba malo del cuello. En una de esas se quitó él ese collarín para ir a la entrevista y le dieron el trabajo. Y nomás un día fue nada más. Y después la compañía quebró. Y él dijo, no, agarró y de coraje venía como todo oficinista, ¿no? Y su cafecito, su periódico, tú sabes, no es una oficina, ¿no? Que llegan con su cafecito y su periódico para leer, pues tú sabes, tú me entiendes de eso, ¿no? Entonces yo cuando veo que está cancelado y está ahí censurado todo, agarra el café y se lo tira ahí, se enojó, ¿viste? Se va a su cuarto decepcionado, porque ya tenía un cuarto otra vez, había dejado a los pordioseros, y cuando él volvió donde los pordioseros, donde él estaba acampando, ya no estaba. Quería ser recíproco, ya traía una camionetilla y todo, ¿no? Una camionetilla más o menos 9 zonas, ¿no? Y qué triste esta persona, porque al final yo pude ver que Dios estaba atrás de él. En resumen, esta persona estaba en el cuarto y empezó a Dios a tocar su corazón, y empezó a revelarse a su corazón de lo que él era, de lo que él hacía. Y él estaba durmiendo, y Dios empezó a hablarle, y él empezó a reconocer ahí. Y le empezó a hablar Dios. Dice, no te he dicho que yo siempre estoy aquí. Y le decía, dice, me escucha, y le hablaba por su nombre, y él decía, ¿dónde estás? Y le hablaba por su nombre, y él no estaba. Y dice, ¿dónde estás? Aquí estoy. Y le hablaba, no lo dejaba dormir. Y le empieza a decir, escribe lo que te voy a decir. Y le empezó a escribir. Él empezó a sacar un libro. A escribir un libro. La muchacha que estaba en la radio, que le había ayudado, se había ido, parecía que le iba bien, y le llamó y la contactó con una persona. Tenía varias páginas. Y este libro es solamente una parte. Y así como en ese momento reconoció, Dios lo empezó a levantar. Pero él siempre sabía ahora. Él podía ver al pordiosero. Dios se revelaba a él y decía, ¿te acuerdas cuando eras un pordiosero? Casi le decía así. Él podía verse a él mismo. Estaba él vestido como pordiosero y al mismo tiempo estaba él acá. venía la imagen después. En resumen, vendió ese libro y él se levantó, volvió a tomar la posición de una persona necesitada, de una persona pobre que siempre necesita de Dios. Cuando dejamos a Dios, sacamos a Dios del cuadro, es un problema, porque Dios debe ser, como decía ayer el hermano, la prioridad en tu persona, para que Dios pueda ayudarte y pueda bendecirte. Es el único que puede ayudarte. Y vendió, le dieron no sé cuántos miles de dólares y él empezó a ser reconocido otra vez. Pero él sabía, se bajó de la limusina donde él venía después porque Dios lo restauró. Y él se dio cuenta, se bajó y Dios caminando con él en el pordiosero, revelándose Dios a él, diciéndole, voy caminando contigo, no me dejes de lado. Acuérdate que tú eres un pordiosero, yo soy el que tengo todo. Yo soy el perfecto, el eterno, el que tengo la riqueza para darla, quitarla, hacer lo que yo quiera con quien quiera. Ese es Dios. Hermano, tú debes sentirte bienaventurado porque has recibido el reino de Dios. Acuérdate que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, no vino en un carruaje así, cuando tú sabes los reyes de hoy en día, ¿no? O como Obama, que ya con un montón de carros ahí, limusinas, de Obama, el presidente, ¿no? Digo, Estados Unidos, llega un montón de filas y policías, ya FBI, todo, porque lo están cuidando. Él no llegó, él entró con una burrita, hombre, tranquilo, o sea, humildemente dándole a entender que era una persona pobre, pero a pesar de que era un reino pobre,
era un reino poderoso, hermano, que cambiaría las vidas de miles y de miles de personas al creer en el nombre de Él. Amén. Amén. Entonces, hermano, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20. 2 de Crónicas. Ujú. Capítulo 20. Segunda. Mateo 20. Second Chronic 20. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Este hombre, Josafat, quiero hablar de Josafat, era un rey, hermano, era el rey que estaba en ese tiempo en Judá. Versículo 1. Quiero hablar de él. Y mire que este rey, como este rey, de verdad, impresionante lo que él hace, admirable porque es una persona que, tú sabes, ¿no? Cuando alguien tiene, y esto se siente bien grande, ¿verdad? Y nosotros aprendíamos en la enseñanza que el que quiera hacerse el grande, hágase el servidor de todos los hermanos. Capítulo 1. 21. 21. Pasadas estas cosas, Second Crónicas 20, verse 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los moabitas, amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, acudiendo algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí que están en Asesontamar, que es en Gadi, que es la misma casi provincia, es la misma provincia. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para contra Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Judá ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie la asamblea de Judá de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos, y tú tienes dominio sobre los reinos de las naciones? No está en tu mano dar tal fuerza y poder, no hay quien te resista. Dios nuestro, no echaste de tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella, y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamemos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. ¿Qué? Mire, lo que Josafat está diciendo, él reconoce a Dios, hermano. No cualquier rey reconocía al Señor. Uno de los reyes que reconoció fue Josafat al Señor. Cuando venía esa gran multitud, venían dos reyes, dos personajes, dos reyes que de alguna manera eran poderosos. Muchos de ellos eran idólatras. Muchos de ellos les gustaban quemar a sus hijos, ofrecían a otros dioses falsos y ajenos. Pero dice la Biblia aquí que viene una gran multitud. Entonces él tuvo temor, hermano. Una persona que es pobre, que no depende de sí misma, lo primero que tiene, hermano, es temor. Temor de Dios, porque él sabe que si Dios no está con él, el pobre que en espíritu tiene una actitud pobre, esa persona no va a ir y va a decir: no, pues que venga contra mí, yo lo resisto, yo le doy. No es cierto. Te aseguro que el reino de Satanás es grande, hermano, pero más grande es el reino de Dios. Y él empezó a hacer algo que nosotros deberíamos de hacer cuando sabemos que tenemos a un reino o una multitud. Siempre está ahí miles y miles de demonios tratando de destruirnos, tratar de arrebatarnos de la salvación, de estar en Cristo, de estar en la casa de Dios, de estar en cualquier cosa. El enemigo siempre inventa muchas cosas para tratarte de arrancarte del propósito de Dios, de la salvación de Dios. Siempre va a tratar, nunca, y él va a usar a gente que está cerca de ti, a veces en el trabajo, va a usar gente en nuestra iglesia, fuera de la iglesia, lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú estás viendo cada día, siempre el enemigo va a tratar. Hay una multitud, hermano, enorme, que si tú pudieras verla a hoy, yo seguro que tú deberías decir: voy a andar con cuidado. ¿No?
con temor. No me dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque una persona pobre no depende de sí misma, hermano, depende de Dios. Nosotros tenemos que tener esa actitud como hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, vamos a depender de nuestras fuerzas. ¿Oh, sí? Entonces, él habló esto, hermano, y empezó a convocar a todos. Dice que reunieron, a consultar a Jehová. Una de las cosas, hermano, cuando una persona sabe que tiene un problema y que él no puede resolverlo, lo primero que tiene que ir es a consultar a Dios. No consultar a Walter Mercado, hermano. ¿Ah? Hay gente que va a consultar en lo equivocado. Él fue y consultó a Dios, dice la Biblia. Por todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda, imagínate. Y se puso en pie en la asamblea, en el atrio, o sea, dentro del templo. Y empezó, no hay nadie que te resista. Él domina sobre todas las cosas. No hay fuerza, no hay mano, no hay quien le resista. Y una de las cosas que él ponía a Abraham, ¿a quién? Como un amigo. ¿Sabes por qué? Porque Abraham, siendo una persona rica, en realidad, ¿cómo se hizo? ¿Cómo vivió Abraham? ¿Vivió en qué? En campañas, errante, exactamente, en campañas. ¿Por qué? Si es lo que él tenía para vivir. ¿Por qué él lo hizo así? Que Dios le dio la orden de ir de un lado a otro hasta que le diera la tierra que a él le había prometido. ¿Verdad? Entonces Dios, él pudo ser amigo de Dios. Obedeció a Dios. Él vivió en una actitud de temor, hermano. ¿Por qué? Dependiendo de Dios, caminando en la tierra. Porque era una persona pobre de espíritu. Cuando eres una persona pobre en espíritu, vas a caminar con Dios a cada día, a donde Dios te está llevando, te está edificando. Tú vas a ir allá a la casa de Dios. Lo que él hizo fue la casa de Dios. Él no fue a otro lado. Él dijo, aquí está el Señor. Porque él habita, ¿dónde? Cierto, en el corazón, pero él tiene un lugar donde tenemos libertad de alabar al Señor como aquí. Tenemos libertad para clamar, para pedirle al Señor. Tengo este temor, tengo esta situación. Es mucho el problema, no sé cómo hacerlo. Y él se humilló. Él no dijo, bueno, que venga la multitud. ¿No? Yo lo resisto, usted no, y no resistimos. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El pobre de espíritu sabe que su Dios, nadie puede contra él. ¿Por qué entonces a veces el enemigo sí puede contra ti a veces? Te saca de volada. ¿Por qué? ¿Por qué puede contra nosotros? Si no te saca del... Porque me conoce, porque sabe mis debilidades. ¿Verdad? ¿De dónde puede sacarme? Ahora, necesitamos nosotros entonces, hermanos, fortalecer nuestro espíritu en la palabra de Dios, en la oración y en la ayuno. En el versículo 9, verse 9, dice, el Señor viene sobre vosotros, o espada o castigo, pestilencia o hambre. Que viniera eso, hermano. Usted sabe que si viene un castigo de parte, dice, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de tu casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Él está diciendo, yo sé que cada vez que me acerco a Dios, está ahí el Señor. Y él decía en el lugar en el atrio, donde Dios podía ser escuchado, donde Dios, el hermano hablaba acerca de que Dios habitaba en el arca del pacto, habló el hermano, le estaba hablando acerca de eso. El hermano habló algunas simbologías y muchas cosas de las espirituales, el hermano después habló acerca del arca. Pues en el lugar donde estamos Dios está escuchando todo lo que tú le pides, todo lo que tú haces, todo lo que tú alabas con tu corazón, todo Él lo está escuchando, hermano. Porque esta es su casa, se convirtió en su casa, el arca se movió en el lugar y Dios estaba ahí, porque el arca de Dios estaba ahí. ¿Cuál era el arca? El testimonio, la palabra de Dios estaba ahí, y eso era que Dios estaba ahí. No era porque nada más, y bueno, a Dios, pues, no está allá, me dicen que allá, no, Dios está en un lugar. Yo no puedo decirte una cosa ahorita y al otro cambiar de parecer. No tenemos un Dios loco, tenemos un Dios de orden, un Dios que sabe dónde hablarte cada día, cada tarde, cada noche. Siempre tiene un lugar donde hablar. Imagínense que venga pestilencia, hambre. Y una de las cosas que cuando, lógico, no somos hijos de Dios y desobedecemos a Dios, le dice que vienen muchas maldiciones, vienen enfermedades. Si tú lees la Biblia, en Deuteronomio 28 dice que vienen ¿qué? Enfermedades.
¿Por qué? Por desobediencia, porque no somos pobres en espíritu. Cuando hablamos pobres en espíritu, no tienes la actitud, tienes la humildad de ir y orar un tiempo, no tienes la humildad de poder leer la Biblia, no tienes la humildad de presentar a Cristo, no tienes la humildad a veces en tu trabajo, de cómo tú te conduces en tu trabajo. De verdad, por eso. Y luego nos va hasta como en feria. Versículo 11. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo y arrojándonos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Qué heredad de Dios tú tienes? Tú tienes la salvación de Dios si es que tú eres salvo. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Quitarte esa salvación, que es la posesión, que es la salvación que Dios te ha dado, la heredad, que es la salvación del alma. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque a nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Él dijo, no sé qué hacer. Pues el problema es cuando sabemos qué hacer. ¿Me entiendes? Cuando no sabemos qué hacer, decimos, Señor, yo le he dicho a Dios, yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo tú vas a hacer las cosas. Y yo le he dicho a Dios, tú eres el que vas a hacer las cosas. Tú eres el pastor, tú eres el líder, y tú eres el que llevas esto. Tú me trajiste y tú vas a llevar esto. Si yo estoy fiel. Cuando tú tienes algo, tú tienes que confiar en Dios totalmente. Totalmente, decir, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero tú vas a ayudarme. Yo sé que tú eres el único que me puedes ayudar. Ellos unieron sus ojos arriba. Ellos no buscaron ayuda a ningún lado. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Señor, tú vas a proveerme. Y Dios proveyó. Hace unas semanas estábamos, como unas 2 semanas, y no había trabajo. Le digo, Señor, necesito que me des trabajo para pagar el lote del terreno, y necesito que me des dinero para pagar la luz. Yo, diciéndole a Dios, Señor, dame trabajo, por favor, quiero que me des para pagar eso, necesito pagar eso, y necesito comida. O sea, y le digo, Señor, dame la oportunidad, por favor. Y le estoy hablando a Dios, y de repente Dios tiene su mano. Me da trabajo, me dan 32 horas, luego me dan 16 horas, gloria, yo, sálvame, Señor, que me hundo, ¿verdad? Luego dice Pablo, sácame de las muchas aguas. David decía, sácame de las muchas aguas, porque me voy a hundir, no sé cómo hacerle. Dame, por favor. Porque Pablo decía que no quería ser gravoso a ninguno de los hermanos en la iglesia, no quería ser gravoso. Yo no quiero ser gravoso con ustedes. ¿Y sabe qué es gravoso, no? Carga, pues, para usted, gravoso. No quiero ser gravoso para usted. Y Dios quiere eso, hermano. ¿Verdad? Que no seamos gravosos tampoco, ¿verdad que sí? Para que estemos bien gravosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pediche, dice el hermano, en otras palabras. ¿Y no da cuenta? Y o sea, ok, a veces no, yo entiendo la situación, pero quiero que usted pueda ver algo, hermano, que una persona que es pobre en espíritu, es lo que hace, hermano. Mira, él era un rey, hermano. Tú y yo, ¿qué reinado tenemos? A ver, ¿dónde está tu trono, tu corona? ¿Verdad? Pero no hay nadie que le comprenda. Pero dice que sí. Entonces no somos reyes, hermano. El rey es él, pero él es el que nos defiende. En otras palabras, hermano, vamos a caminar 1 Reyes 3:7. Ahora, espérenme un segundo. En el versículo 21, en el mismo capítulo, dice, y ha habido consejo contra el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, dice, fíjate. Sí, en el mismo capítulo, verso 21. Ahí donde estábamos, pero es que hasta el versículo 20. Y Dios en el área de Tecoa, hermano, esto es lo que hizo Dios, hermano, ahí. Y ha habido consejo contra el pueblo, puso unos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos con ornamentos sagrados. ¿Quiénes? Los consagrados, hermano. Una persona pobre en espíritu es una persona que se consagra, que se limpia. Mientras salía la gente armada
y que dijesen, gloria a Jehová, por su misericordia es para siempre. Dios le dijo esto a Josafat. Cuando comenzaron a cantar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, del monte Seir, emboscadas de ellos mismos, y venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Se confundieron entre ellos. Así es, hermano. Porque él dependió de Dios, hermano. Cuando hay una batalla, hay una guerra, no tenemos una guerra aquí, hermano. Siempre estamos en guerra. El enemigo te va a atacar donde sea por tratarte de descontinuarte. Pero hay una línea, hay una generación, hermano, y una especie que no va a ser tan fácil destruida, más bien que no es de este siglo. Una generación, dice aquí, de ornamentos sagrados. Una persona limpia en su corazón, una vida consagrada a Dios, hermano. ¿Sabe qué pasa cuando alaban a Dios? Empezaron a alabar a Dios, Dios empezó a quebrantar, ¿qué? Al enemigo. ¿Sí o no? Unos se empezaron a matar, así de sencillo. Le dijo el Señor, ¿dónde fue? En Tecoa. Le dijo que creyeran a los profetas y que estuvieran seguros en Dios, van a ser prosperados. En el versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, se daban al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed en su profeta y seréis prosperados. El profeta era un mensajero que Dios ponía en el pueblo para dar exhortación, consolidación, edificación al pueblo. Y por eso es que tú tienes algunas personas aquí que te hablan la palabra. Y de verdad, hermano, Dios quiere que tú puedas creer, hermano, que Dios se glorificó, derrumbó al enemigo. Cuando tú alabas a Dios, hermano, y eres una persona consagrada, humilde de tu corazón, y adoras a Dios, Dios empieza a desbaratar al enemigo. De alguna manera, lo que está pasando en tus problemas que tú tienes. Yo creo eso, hermano, que cuando alabamos a Dios, Dios se mueve. Solamente los humildes, los que tienen esto, que son limpios en su corazón, pueden alabar a Dios y pueden depender de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Primera de Reyes, hermano. Capítulo 3. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo a veces no entiendo, ¿verdad? Bueno, sí entiendo por la palabra de Dios, pero cuando alguien te habla de la Biblia, alguien te ama o te dice, el hermano dice, cuando te dicen que estás en pecado y no sé qué tanto, yo vamos a entender algo así. Yo digo, bueno, si alguien me está hablando de la palabra de Dios, si alguien me está diciendo de la palabra de Dios, yo no lo miro que esté en el asunto, en el asunto de Dios, ¿cómo yo puedo creer que esa persona puede vivir sin pecado y que se salva por la fe? Es imposible. ¿Cómo? Cuando una persona te dice, te habla de la Biblia o te exhorta de alguna manera o X, y él no está en el asunto proclamando el Evangelio, no da a demostrar por su actitud una vida consagrada, pregunto yo, ¿será salvo esa persona? ¿Cómo es de la película? No exactamente, pudiera ser otra persona. No es. No puede ser. Solamente vive en una superficialidad. Los sacerdotes fariseos que sabían la ley al derecho y al revés, y ni uno fue llamado. Es algo interesante. No consiste en lo que sabes. El que llega a la salvación, el que sabe el camino es Dios, y el que es salvo por la fe, él va caminando. Y él, José le dijo, si usted llega a los profetas, a los que Dios ha puesto realmente, ustedes van a ser prosperados, les dijo, prosperados en su vida espiritual, prosperados en todas las cosas que Dios quiere, porque Dios puso a la persona, porque Dios llamó a Jeremías, hermano, y lo puso ¿para qué? Para que no fuera destruida Israel de ese tiempo, Judá, mas en cambio, ¿qué pasó? Fue destruida porque no oyeron el consejo del profeta Jeremías. ¿No el mensajero le dijo? Y dijo, así va a llegar Babilonia y lo va a rodear, y empezó a decirle, pero yo no, el rey no dependía del Señor, dependía de lo que le decía el otro, el general que estaba ahí, un general que era bien carnal y era malo y perverso. ¿Yo qué estoy hablando? Vamos a Salomón 3:7. Ahora pues Jehová Dios mío, Salomón 3:7. ¿Pueden leerlo, hermano, por favor? Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Ahí. Fíjese lo que dice Salomón, una persona humilde, de espíritu, dice, Señor, no sé cómo entrar, cómo salir. En otras palabras,
No sé cómo acomodar mi tiempo, no sé cómo conducirme, no sé cómo, Señor. Dime cómo organizarme, dime cómo hacer las cosas para yo poder hacer tu voluntad. Entonces nos mira el Espíritu. Soy joven. ¿Tú eres joven en el Evangelio? Pero eres un joven, tú necesitas decirle, Señor, mira lo que dice Salomón. Ni entrar, ni salir. 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar y enumerar por su multitud. A lo mejor dices tú, bueno, no, somos una multitud. Tú tienes a miles y miles de hermanos a nivel mundial, hermano. Fíjate. Sí. ¿Sí o no? Pero él decía que no podía, que era muy grande el pueblo, esa palabra. Él necesitaba la sabiduría de Dios. 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para ayudar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno Y lo malo. Una persona que es pobre de este espíritu, hermano, le pide a Dios, dame discernimiento, dame el entendimiento para saber cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda. ¿Qué es de Dios? Esto no es de Dios. Lo que me dice este no sirve. Esto lo que sirve sí sirve. Esto sí sirve. Esto lo dijo el hombre. Esto lo dice Dios. ¿Sí? O sea, discernir. Porque ¿quién podrá gobernar en este pueblo tan grande? Dijo. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué pidió? Usted sabe qué pidió, ¿ah? Sabiduría. ¿Qué pide usted? ¿La casa del 2012? ¿El Lamborghini Diablo ese? ¿Diablo? ¿Lamborghini Diablo? Un carro que... Oh, Que huele. ¿Qué pide usted? ¿Qué te diría de ser? Ajá. ¿Qué pide usted? ¿Que le aumenten a 10 la hora? ¿A 20, a 50, 100? ¿Qué es lo que usted pide? Mira, un pobre en espíritu pide sabiduría, hermano. Yo todos los días le pido sabiduría. Bueno, yo creo que la necesito diario. Diario la necesito. ¿No lo necesitas tú? Si eres un pobre en espíritu, hermano, la actitud tiene que ser esa. ¿Ah? Se calentó aquí. Santiago dijo, pidan sabiduría, al cual Dios dará abundantemente y sin reproches. ¿Se acuerdan el capítulo 2? Sí. Jesús dijo, también contigo que separado de mí, nada podréis hacer. En Mateo 6:33 dijo, Jesucristo dijo, buscad el reino y su justicia y lo demás yo lo voy a añadir. Un pobre en espíritu, Dios le puede añadir sabiduría. Señor, no entiendo muy bien. ¿Qué decía el salmista? Dame destreza en mis manos. Ahí está mis manos para batallar, mis dedos para la guerra. ¿Qué decía Isaías? Dice, he puesto en tu boca una espada aguda. ¿Qué le pides a Dios? Entendimiento en la palabra. Que puedas discernir cuando Dios te está hablando, cuando no es Dios, es el hombre. Tienes que pedirle a Dios. ¿Este es nacido de nuevo? Pues nomás me está fanfarroneando de que es nacido de nuevo. ¿Este es, de verdad es un hijo de Dios? Es un hijo del diablo. En el mundo se presume las capacidades y los logros, y entre más tienes, más vales, ¿no? ¿Sí o no? Dicen, es que sabes, como dicen, le dijeron al hermano, ¿qué trae, hermano, usted? No trae nada, le dijeron. Ese no es algo. Sí, exacto. ¿Verdad? ¿Cómo es la actitud, supone que es cristiano. Pero si hay mucho no puede dormir tampoco. Entonces, imagínese, hermano, Dios, hermano, quiere que seamos personas pobres en espíritu. De verdad, hermano. David, hermano, era un jovencillo que apestaba pura oveja. Cuando Dios lo sacó, ¿a dónde lo llevó? ¿Del anonimato? Al trono. A la gloria, ¿no? O sea, Dios lo puso. El profeta no puede ser que ¿Ya? Se equivocó 2 veces Samuel. Y dice que como Samuel, cuidado, pero ¿qué pasó? Si se equivocan. Los hombres se equivocan, hermano. Somos hombres. Pero aquí hay algo interesante, hermano, que Dios quiere. Que nosotros podamos, ¿qué? Ser pobres en espíritu. Un pobre en espíritu no se levanta hasta que Dios Eliseo se levanta. Porque Dios quiere darle algo de eso. Para recibir algo, hermano, no necesitamos ser pobres en espíritu. Vamos al Salmo, hermano, Salmo 40. Salmo 40. Yo estaba estudiando este Salmo
Y usted sabe que David, él era paciente, dice. ¿Cuántos son pacientes? No, ya toqué el cuerpo. En este salmo encontramos algunas cosas, hermano, muy interesantes que dice esto. En el versículo dice, aunque afligido yo y necesitado, verso 17, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Ahora, ¿por qué él decía eso? Porque en una de las cosas, usted sabe que David pecó, en dos ocasiones que podemos ver, pecó con la esposa de Urias Eteo, y también censando el pueblo, se llenó de orgullo y de vanidad, porque dijo, estoy ganando las batallas, dijo él. Pues cuéntame el pueblo, a ver cuántos son. Cuando fuimos a hacer algunas playeras allá, la persona me preguntó, yo me estaba dando testimonio de alguna manera. Yo le dije, sí, estamos empezando una misión ahí, y Dios poco a poco está obrando, ¿no? O sea, estamos trabajando. Dice, ¿cuántos son para ir? Yo cuando me dicen, ¿cuántos son para ir? ¿Por qué? Ya cuando me hablan del número, ¿qué me está diciendo? Me interesaba, le interesaba. Dije, no, ya dice aquí, ya te chafiaste con algo. No, dice, hermano, yo quiero, dime, hermano, yo llevo el mensaje nada más. ¿Qué diferencia, hermano? A veces. Pues dice, dime cuántos son. ¿Qué pasó, hermano? Vamos a leer el versículo 2 de 40. Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mire cómo se sentía David. Dice que sacó del pozo cenagoso, él estaba desesperado, hermano, porque él había pecado. Un pobre en espíritu, hermano, cuando nosotros hemos pecado, ¿sí o no? Hermano, todos hemos pecado, y cada vez que nosotros vivimos el arrepentimiento de pecados, nosotros debemos de saber algo. Siempre tenemos que decirle al Señor, siempre estamos necesitados. Él estaba necesitado de que Dios lo perdonara. El único que lo podía ayudar a David era el Señor. Cuando tú pecas, el único que te puede dar es Dios. Y tú tienes que ser humilde para reconocer y decirle al Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque en realidad, cada día, nosotros en este cuerpo de pecado siempre tendemos a pecar de alguna manera, a faltar. Y una de las cosas que tenemos que, decía ayer hermano, yo hablando un poco de esto, él decía que a veces en este cuerpo, pues empecemos este cuerpo, vamos a pecar a veces. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo de pecado, cometemos faltas, cometemos muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Mientras nosotros nos estamos afligidos, el pecado afligió a David y estaba necesitado. ¿Tú quieres saber una persona que está más cerca de Dios? Debe de afligirse más y más por el pecado. ¿Quieres saber su relación con Dios más que una persona? Él tiene que tener más sensibilidad contra el pecado. Es una persona pobre en espíritu, es una persona que se da cuenta, cada día es más sensible al pecado. Cada día eso ofende a Dios, eso es pecado delante de Dios. Eso cada vez es más peor. ¿Por qué? Porque cada día que eres más sensible al pecado, tú me estás diciendo la relación que tienes con Dios. Pero cuando tú dices, y alguien te ve o te dice, y que de verdad te dice la verdad, tú dices, oye, está mal, eso es pecado. Tú dices, no hay sensibilidad, no eres humilde, no eres pobre en espíritu, estás rico en tu ¿qué? Soberbia. En su soberbia, ¿verdad? Él dice que, exacto, él quiere, dice, no reconoce, ¿por qué? Porque él piensa que eso está bien. Soberbia, pecado. Y le dice, oye, estás mal, te está diciendo casi, arrepiéntate, eso es pecado. Verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, decía él. Él no los mira, hermano, a los que se desvían tras la mentira. ¿Quién es un soberbio? ¿Es un pobre en espíritu? ¿O es un rico en espíritu? Aquel que niega a Dios. ¿Verdad? No mira a los soberbios ni los que se desvían tras la mentira. ¿Por qué? Porque la gente soberbia no está con Dios, hermano. Él lo puede todo. Los interesados desprecian esto. Verso 9. Verso 9. He anunciado justicia en grande congregación, y aquí que no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, dijo. No he cubierto justicia dentro de mi corazón. ¿Qué dijo?
Aquí la palabra justicia dice, no encubrir el Evangelio, porque el Evangelio es la justicia de Dios. Cuando tú encubres el Evangelio, entonces estás en injusticia. Pero cuando el Evangelio tú lo estás dando a ver a las personas en tu vida personal y lo estás testificando, ¿qué pasa? Y se ha publicado tu fidelidad y tu salvación, que Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Él anunciaba eso y Él decía, tu fidelidad y tu salvación, Él la publicaba. Por eso nosotros, cuando somos pobres en espíritu, nosotros anunciamos la salvación, porque nosotros sabemos que el Señor nos perdona a nosotros y no tenemos que anunciar su salvación a las gentes, y tenemos que hacer justicia, no encubrir tu justicia. Cuando tú la encubres y no le das un tiempo a Dios para anunciar el Evangelio, la justicia de Dios, ¿qué pasa? La estás encubriendo el Evangelio. Entonces tú tienes un Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, encubierto. Y como dijo Cristo, un candil no se mete abajo de la mesa, no se pone arriba para que alumbre a todas las personas. ¿No dice Jesucristo dijo eso? Entonces, si tú eres salvo, tú no puedes quedarte dormido, ni puedes quedarte en otro lugar. Tú tienes que salir, tú tienes que dar a saber, hacer, que publicar la fidelidad de Dios para perdonar los pecados de los hombres, la salvación. No ocultes tu misericordia ni tu verdad en grande asamblea. Él no ocultó eso, él también sabía que Dios... Nosotros no merecemos, hermano, la misericordia. Misericordia significa, tú no mereces ser salvo. Tú no mereces, yo no merezco, nadie merece. Pero como misericordia de Dios estamos aquí, ¿verdad? Entonces Dios, hermano, está tratando, y ahora puedes entender el versículo 7, aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. La palabra afligido significa una persona pobre. Amén. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. En el verso 12, porque me ha rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, no puedo levantar mi vista, se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Sabes qué decía? Su corazón le fallaba. Cuando él había pecado, yo me imagino, hermano, tu corazón dice que es engañoso, dice la Biblia, y perverso. ¿Quién lo conoce? Dios. Dice que su corazón le fallaba. En otras palabras, que tú no puedes guiarte por tu corazón, porque en tu corazón espero si puede cambiar, entonces tú puedes estar bien, pero si tú te guías por la palabra de Dios, tú te guías por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Él te va a llevar a hacer su voluntad y vas a hacer su voluntad, porque es el Señor, es la voluntad de Dios que hagas la voluntad de Él. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Dice que las maldades le van a alcanzar. Quiere decir que David sabía que las maldades lo alcanzaron, hermano. A usted también lo pueden alcanzar si usted no es un pobre. No dice, es que yo necesito, no importa. Como estemos, yo le decía, acostada, parada, de rodillas, sentado, como sea, pero busque a Dios, honre a Dios. ¿Por qué? Porque es un pobre necesitado. Amén. Un pobre necesitado, yo le decía hace rato, anda, por favor, ayúdame. Oiga, sí, me voy para allá. Siéntense allá, no, me siento aquí. Amén. Todo, me dice, aquí, no, sí está bien. ¿No? Santo. Deje eso, venga acá, sí, hombre, lo deje, uno puede acá. Trece. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados confundidos los que buscan mi vida para destruirla. Vuelva atrás y vergüénzales los que a mí mal desean. Cuando el pecado está, hermano, no podemos ni alzar la cabeza. ¿Sabes que sí? El pecado nos avergüenza. ¿No he visto gente así que le abren? Parecen los topos en la cabeza. Hace la cabeza. ¿No? No dice la Biblia que no seremos avergonzados, ¿verdad? Aún en el tiempo malo, hermano. En tu puerta no, ¿por qué? Porque tú eres un pobre. Vives en la presencia de Dios y no por una cubierta con la sangre de Cristo. ¿No? ¿No pueden hacer la cabeza? ¿Cómo? 13 dijiste. No, 40-13. No, repitió nada más. No dije 13, pero no dije... No nos hemos ido del 40. Ahí debemos estar todo el tiempo. Entonces, hermano, a veces nos rodean las maldades y a veces nuestro corazón no quiere fallar. Cuando tu corazón te quiere fallar, hermano, ve a la presencia de Dios. Corre hacia ella. Cuando yo no me siento bien, hermano, porque soy un hombre igual que tú, ¿sabes dónde voy? Que me opere el Señor. Y cuando salgo de ahí, salgo nuevo. Lumita. Sí, salgo bien ligero. El pecado, ¿y cuándo?
Dice, no pueden ni levantar la cabeza. ¡Alabe al Señor! Puedes alabar a Dios. Yo cierro mis ojos a veces para alabar a Dios, yo puedo hablar a ustedes. Sí, tengo errores. A veces, pecamos, sí, pecamos. Pero le pido perdón a Dios, hermano. ¿No es que esté haciendo cosas gente que no puede levantar ni su cabeza? Tú tienes que levantar la cabeza. No, no, cabezón. Entonces, hermano, el versículo 12 habla que me han robado las maldades y no me han alcanzado mis maldades, no puedo levantar mi vista. Sé que la vista o los ojos, ¿verdad?, es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está limpio, que dijo Cristo, toda tu vida está limpia. Pero si tu ojo es malo o está en pecado, ¿hay pecado? Todo está en tinieblas, ¿verdad? Segunda de Corintios 12:8. Segunda de Corintios 12:8. Perdón. Segunda, sí. Second Corintios 12, verso 8. 12:8. ¿Lo tiene? No. ¿Está caliente, verdad? No, está frío. ¿Está frío? Yo siento caliente aquí. Ese es el fuego de Dios. Yo tengo calor. ¿De veras? Sí. Santo Dios. No, está frío. Son ministros de Cristo. Pablo dice eso. De Cristo, hermano. Como si estuviera loco hablo, dijo Pablo. Yo más en trabajos, más abundante. Mira lo que Pablo dice. Yo más en trabajo abundante. Le dice, en azotes. ¿Sabes cuántos azotes le daban a aquel? Que supuestamente violaba supuestamente una ley o algo. Eran 40 azotes. ¿Cuántos azotes has recibido tú, hermano? Ni uno de esos, ¿verdad? Nomás con un cuartazo que te dieran. Un cuartazo, dice mi mamá. Mi jefe. Un cuartazo de 100 sexos. ¿12 qué, perdón? 12:8. No. 11:23. Segunda de Corintios 12:8, dijo. No, 11:23. ¿Verdad que no están leyendo? Sorry. Hasta Alan se fue para él. Mira, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Esto es lo que un pobre, ¿eh? Y camino muchas veces, ¿qué? ¿Cuántas veces, hermano, un pobre que sabe que no peligramos, hermano, nosotros cuando corremos para acá, honestamente? ¿No peligramos? Sí, muchas veces. ¿Verdad que sí peligramos? Nosotros lo sabemos, hermano. Cada vez que salgo hasta comprar, hermano, estoy peligrando. Usted está peligrando. El peligro de ladrones. Fíjense, peligro de la denominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, hermano, peligro del desierto, peligros del mar, peligros de falsos hermanos. ¿No? Peligros que por aquí están y de repente ya no están tramando contra ti y tú ni sabes. Pero un pobre en espíritu, hermano, mira, Pablo era una persona pobre. No es que no tuviera, hermano, Pablo hacía tiendas, era una persona próspera, hermano Pablo. Pero sabes que cuando se dedicó al ministerio de lleno, él empezó a vivir como una persona pobre, pues. No tenía ni... Y trajo, y se trabaja y fatiga, y muchos de los velos, ¿qué? Un pobre se desvela leyendo la Biblia, ¿eh? Así como usted. Se desvela en oración, hermano. O se desvela viendo... Caso cerrado. No, caso cerrado. O sea, apuro era ¿cómo se llama? No, don Francisco. ¡Ay, don Francisco! ¡Ay! Don Chico. ¿Ah? Don Chico, ándale. Mira, hermano, él dijo, el trabajo, en fatiga, hay mucho desvelo, en hambre, en sed. ¿Cómo? Tenía hambre, hermano, tenía sed. En muchos ayunos. ¿Ahí está ayuno, hermano? Vamos a empezar a ayunar. No. En frío. Ay, tengo mucho frío.
que ir. Y en desnudez, a ver, tenemos que ir allá, gracias a Dios, hermano, tenemos que ir de verdad, hermano, hay lugares donde hay iglesias que de verdad, hermano, mi respeto a sus hermanos, están en lo frío, hermano. En Chilpancingo hay lugares, hermano, iglesias, pobres, hermano. También. Y Guadalajara también. ¡Ay, híjole, ya! Mucha vaca ya, mucha vaca. Entonces el frío no es, además de otras cosas, lo que su inicia golpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, decía, que él había edificado. Que enferma, yo enfermo. Quien enferma, yo enfermo. Quien se hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, hermano. ¿Sabes cómo se sentía Pablo, hermano? Débil, pobre. ¿Cuánto quisiéramos que la gente se sintiera de ese tipo de cristianos? No se encuentran, hermano. No se encuentran esos tipos de cristianos que les guste pasar frío, que les guste pasar hambre, que ayunen, que tiene hasta peligros de la nación, peligros de está pobre, un pobre tiene peligro por todo lo que lo atropellen, que lo golpeen, no tiene dónde, es X, hermano. Pablo pasó todo eso. Lógico, no supera a nuestro Señor, ¿verdad? Pero mira, pudiendo él estar en su casa en Damasco y comer de lo mejor. Usted tiene una camota, tiene una televisión sota, tiene 2, 3 carrotes, pero tiene la animalota, ¿cómo no? Tiene hasta 2 o 3 computadoras, o sea, tiene un montón de cosas, hermano. Por todos los cuartos. ¿Sí no? Tiene hasta 2 trabajos a veces. No, yo todo lo tengo prestado, ¿no? Aleluya. Versículo 8, 12:8 ahora mismo. Hasta el carro que está afuera. Respecto a lo cual 3 veces rogó al Señor que me lo quite de mí, que un aguijón, dice, pero no quiero enfatizar esto, quiero enfatizar el 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se fusiona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me oré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú eres débil, hermano, siempre te voy a hablar de este tema, porque cuando tú eres bien débil, hermano, Dios, el poder de Dios reposa sobre ti. ¿Tú quieres eso, hermano? ¿O quieres como los hermanos aquellos? Llevaban la ropa para los hermanos de Oaxaca. Y decían, ay, pobre este hermanito, no tiene ni calzado. Y decían, le vamos a dar ropa porque pobrecitos hermanos. Pero cuando empezaron a testificar, dice, Dios resucitó ¿a quién? A un muerto. Y todo, ¿qué? ¿Y acá en la congregación? ¿Quién sabe? Ni uno ha sido resucitado. Y todo ni una gripa. Y ni una gripa se le ha sanado el Señor. Y dijeron ellos no tienen ropa, no tienen calzado porque son pobres, pero tienen el poder de Cristo en sus vidas. ¿Tú quieres eso, hermano, o no quieres eso? ¿Qué quieres? ¿El poder de Cristo o no? Ya nadie dijo amén, no, porque no quieren ese poder. ¿Eh? Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo ¿en qué? Ya te gozas cuando no hay lo que tú quieres. ¿Te gozas en eso, hermano? Cuando nos quejamos, como decían, ay Señor, dice, ¿por qué a mí? Vuelve enfermo, decía el hermano. No decía de ayer en la prédica. ¿Por qué? ¿Ya? En vez de decir, pero de repente dice, a ver. ¿No dice que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios? Después Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Él se gozaba en las debilidades, en las tribulaciones, en afrenta. ¿Cuántos los afrenta por el Evangelio? ¿Te han afrentado, hermano? Hasta ahorita no, hermano. Algunos sí. No quiero que me hables de Cristo. Vete de aquí. ¿Te han dicho sí? Una muchacha empezó a llevar el Evangelio, se convirtió y dijo, su esposo, da un folleto. Y ahí estaban en McDonald's, dice, y de repente dio un folleto y dijo, dice, no, le hicieron así. Y después le dijo a su esposo, ¿ya no vas a ir a dar un folleto? No, ya no voy, dice. En afrentas, en necesidades, no nos afrentan así, uy, somos pobres. Pero ¿qué no hizo Dios después en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué no hizo el Señor?
en los 12. ¿Qué no hizo, hermano? En persecuciones, en angustias. Hermano, él se angustiaba. ¿Usted se angustia, hermano? Cuando ve que las personas a veces unas no vienen, no captan el Evangelio. ¿Verdad que a veces cuando oramos, a veces decimos, Señor, no entiende el Evangelio? No sabe la salvación, no ha sido realmente salvo, porque si fuera salvo, estuviera ahí. Tal vez no supe tanto mucho de la Biblia, pero él está ahí porque él ha sido salvo. Porque cuando soy más débil, entonces soy fuerte. Romanos 7:22. Estoy terminando. Ahí. Termino. ¿Qué horas tienen? Las 5 y 4. Es bueno. Voy a terminar. 7:22, hermano. 7:22 al 25. Quiero decirle algo, hermano. Sí. ¿Por qué? Oh, 7:22. ¿Por qué? Toma. Ok, perdón. ¿Cuál es? Perdón. Es segunda Romanos. Romanos 14, perdón. 17. Hermano, pregunte cuál. 14, 17, 18 y 19 terminamos ahí, hermano. Vamos a terminar ahí. 16, 17, 18. 16, 14, 17, 18, 19. Sí, hermano. 14, 17, 18, 19. Ok. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿quién agrada? A Dios. Y es aprobado por los hombres. Así que sigamos con lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Termino con este personaje. ¿Usted recuerda de Gedeón? Gedeón era un campesino. Gedeón no tenía estudios. Gedeón sabía de sembrar, y Gedeón sabía de lo que es la siembra y la cosecha y todo eso, y sembrar trigo. Dice que estaba sacudiendo el trigo. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Dios te ha escogido a ti para que libertes a Israel. Y él dijo, ¿yo? Si somos de la familia más pobre de la descendencia de Manasés. ¿Ah? Dice, no somos guerreros, somos campesinos, soy un simple campesino. Pero dijo, Dios te escogió a ti para libertar a Israel. ¿A quién escogió Dios? ¿No te escogió a ti para libertar las vidas en este lugar? Dios nos ha escogido para libertar a las gentes del pecado, de la condenación, de la tribulación, de la angustia, de la persecución que vendrá sobre este mundo. Dios te ha escogido a ti. Pero necesitas poner en tu corazón y en tu mente que necesitas ser una persona pobre. ¿Sabes qué hizo Dios con Gedeón? Vas a agarrar una tea, le dijo. Vas a agarrar un cántaro. Y le dijo, ¿sabes qué? La tea es una persona que vive en el fuego del Espíritu Santo. El cántaro representa una vida quebrantada en la presencia de Dios. ¿Y qué más le dio? Prácticamente como un reinado en Israel. Le dio otra cosa más. Y es la palabra de Dios que tú tienes, hermano. Solo un pobre, una persona que se declara pobre,
y está en bancarrota espiritual, puede ser una persona usada por Dios. ¿Quieres ser esa persona tú, hermano? Yo le digo a Dios en mi oración. Esta es una de las bienaventuranzas que Jesucristo habló. Pero en mi oración le digo, hazme una persona pobre de espíritu. Hazme una persona, no importa. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia. Que siempre necesito cambiar. Que siempre tengo que quebrantarme delante de Dios. Que siempre tengo que ser una persona de limpio corazón. Una persona, hermano. Una persona que se goce aun cuando lo critiquen y le digan toda clase contra él mintiendo. Yo pueda gozarme, porque no hay quien me acuse. El que juzga, el que acusa, está allá arriba. Haré más bien posible. Yo quiero que oremos en esta tarde. Yo quiero que vengas acá, todos acá. Vamos a orar, hermano. Yo estoy orando a Dios para que Dios levante personas pobres de Dios. Y yo quiero orar en esta tarde. Yo quiero que ores a Dios y dile, Señor, tú me has elegido a mí para sacar a la gente, no a todas, pero algunas, de la esclavitud del pecado. Señor, en esta tarde, en este momento, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, me humillo delante de ti, Señor, en esta tarde. Haznos personas pobres en espíritu, que podamos buscar tu presencia, que podamos declararnos necesitados en bancarrota espiritual para poder proclamar el reino de Dios, Señor, en este lugar, en Franklinton, Señor. Padre, te pido que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. Pido que estés tomando toda necesidad en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, pido que levante los corazones en fe. Pido que levante nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo, Señor. Padre, en esta tarde te doy la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, te bendecimos. Señor, te alabamos, te exaltamos en este lugar, Señor. Te damos la alabanza, te damos la adoración por este tiempo, por esta oportunidad, Señor. Oh, digno de gloria eres tú, Señor. No hay nadie como tú en la tierra, Señor. Eres el Rey de Reyes. Eres el Rey de nuestras vidas. Eres el única razón. Eres tú, Señor, que nos da la oportunidad de ser salvos por la fe y queremos agradarte. Sabemos que la vida vendrá al arrepentimiento por la fe, Señor. Sabemos que tu palabra no retornará vacía. Sabemos que tú harás la obra de los corazones. Si nosotros vivimos en pobreza, Dios, y nos somos pobres espiritualmente, para que nos levantes, Señor, como un guerrero, Señor, como personas, Señor, en el nombre de Cristo, Dios mío. Oh Dios, en el nombre de Cristo, con poder, en el poder del Espíritu, no en el poder de la carne, no en el poder de la capacidad nuestra, pero en el poder de tu sangre, Dios maravilloso. No, en esta tarde, levanta hombres y mujeres, Dios, en este lugar, que puedan pagar el precio, que puedan moverse con nosotros, en el poder del Espíritu, Señor, para proclamar el Evangelio, para derribar la fortaleza en tu nombre. Y cuando hablemos tu nombre, tú quebrantas el poder del pecado en los corazones, en las familias, en los hombres, en las mujeres en Franklinton. Dios, eres poderoso para levantarte, para exaltarte, Dios mío. Aleluya, Señor. Estas son las mejores predicaciones que tenemos, Señor, porque tú estás hablando a nuestros corazones y estás usando hombres, vasos de honra, vasos que son dispocamanatoconso, Padre, disponibles para ti en este lugar. Oh, que está en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Levanta nuestras vidas en oración, en leer la palabra. Levántanos para buscarte. Levántanos como personas necesitadas de ti, para que tú camines, para que estemos dentro de nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor. Danos la fortaleza, danos la fe. Llena el Espíritu Santo nuestras vidas, Señor. Enséñanos la palabra en el nombre de Jesús. Señor, yo te agradezco por esta tarde, por esta oportunidad, Señor. Oh, Espíritu Santo de gloria, te bendigo en esta tarde, Jesús. Te doy la gloria y la honra, Señor.